todo comenzó con un sobre. No era un sobre cualquiera, de esos que el cartero desliza sin cuidado bajo la puerta, llenos de facturas o publicidad para pizzerías. Este llegó por mensajería, y su sola presencia sobre la barra de granito de mi cocina parecía una anomalía en mi ordenada existencia. Era pesado, confeccionado en un papel de color crema con sutiles vetas doradas que captaban la luz. La caligrafía en el frente era un despliegue de florituras barrocas, anunciando los nombres de mis padres, Rocío y Ramiro. Dentro, una tarjeta aún más gruesa, con los bordes en relieve, proclamaba con letras doradas y brillantes la celebración de su 40º aniversario de bodas. 40 años. Un hito monumental, sin duda. Un testamento de perseverancia, o quizás, de simple inercia. Pero al sostener esa pieza de cartón, que probablemente costó más que la cena de una semana para una familia promedio, no sentí el más mínimo atisbo de alegría. Lo que sentí fue una punzada fría y familiar de ansiedad en el estómago, una vieja conocida que siempre aparecía, puntual como un reloj suizo. Cuando el universo caótico de mis padres y mi cosmos ordenado estaban a punto de colisionar. Mi nombre es Dalia, tengo 29 años y soy ingeniera de software. Mi vida es un constructo de lógica, orden y predictibilidad, edificada sobre firmes cimientos de código y algoritmos. Vivo sola en un apartamento moderno en el centro de Monterrey, un santuario de silencio, minimalismo y luz natural que he diseñado meticulosamente para ser mi refugio del mundo exterior. Mi trabajo en una empresa de tecnología financiera es exigente, un constante desafío intelectual, pero inmensamente gratificante. Gano bien, muy bien de hecho. Y cada peso en mi cuenta bancaria, cada metro cuadrado de mi apartamento, es el fruto tangible de mi propio esfuerzo. De incontables noches sin dormir y de una disciplina férrea que tuve que forjar desde que salí de casa a los 18 años con una maleta y un corazón lleno de una determinación gélida. La invitación era, en sí misma, una paradoja andante. Durante meses, cada llamada telefónica de mi madre, Rocío, había sido un monólogo salpicado de suspiros dramáticos y lamentos sobre su precaria situación financiera. «Ay, Dalia, no tienes idea de lo difícil que está todo», decía, su voz cargada de un victimismo que había perfeccionado con los años. «Tu padre y yo apenas llegamos a fin de mes, con tantos gastos». Y ahora, de la nada, tenían el dinero para organizar una fiesta fastuosa en uno de los salones más exclusivos y pretenciosos de San Pedro Garza García. Algo no cuadraba. Era como intentar resolver una ecuación a la que le faltaba una variable crucial, una pieza de información que lo cambiaba todo. Mi primer impulso, el lógico, el que mi cerebro analítico y entrenado para detectar errores gritaba, fue arrojar la invitación al triturador de basura. Enviar un escueto y cordial mensaje de felicitación por WhatsApp y seguir con mi vida. Sabía, por la amarga experiencia acumulada en casi 3 décadas, que las reuniones familiares no eran celebraciones para mí. Eran juicios. Juicios sumarios donde yo siempre era declarada culpable de un crimen que ni siquiera entendía del todo, ser diferente, ser silenciosa, ser yo misma. Pero entonces, cuando ya me dirigía al bote de basura, una voz más pequeña, más joven y mucho más vulnerable susurró desde algún rincón olvidado y polvoriento de mi ser. Era la voz de la niña de 14 años que aún vivía dentro de mí, la que, a pesar de toda la abrumadora evidencia en contrario, todavía albergaba la ridícula y patética esperanza de que esta vez, solo esta vez, sería diferente. Esa niña tonta, que nunca había dejado de existir, anhelaba desesperadamente una mirada de aprobación, un gesto de cariño genuino que no se sintiera ensayado, un abrazo que no fuera una mera obligación social. Y fue esa niña, no la ingeniera lógica de 29 años, la que tomó el teléfono, marcó el número y confirmó su asistencia con voz clara y serena. Fue una decisión que lamentaría más profundamente de lo que jamás hubiera podido imaginar. Para entender por qué una simple fiesta familiar podía evocar en mí el mismo nivel de pavor que un campo de minas, es necesario hacer una excavación arqueológica en mi pasado. Mi memoria no es un álbum de fotos felices con los bordes gastados. Es más bien un museo, un archivo meticulosamente catalogado de agravios silenciosos, promesas rotas y decepciones acumuladas.
Y una de las piezas centrales de esa lúgubre colección, exhibida en una vitrina bajo una luz fría, es mi 16º cumpleaños. Cumplir 16 es, supuestamente, un rito de paso. Para mis compañeras de clase, significaba fiestas extravagantes, coches de segunda mano o viajes. Para mí, la expectativa era mucho más modesta. No quería una gran fiesta, me aterraban. No quería regalos caros, me hacían sentir incómoda. Solo quería una cena. Una cena familiar en Luigi's, nuestro restaurante italiano favorito, un lugar pequeño y ruidoso que servía los mejores ravioles de la ciudad. Eso era todo lo que había pedido, y mis padres me lo habían prometido. Quería, por una vez, sentirme el centro de un universo pequeño y cálido, aunque fuera solo por las 2 horas que durara la cena. La mañana de mi cumpleaños, me desperté con una rara y peligrosa sensación de optimismo. El sol entraba por mi ventana, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo bueno podía pasar. El optimismo se desvaneció antes del mediodía, disuelto por el ácido del drama familiar. Mi hermana Jimena, que entonces tenía 19 años y estaba en su primer año de una costosa universidad privada, bajó las escaleras con los ojos hinchados y el rostro contraído en una mueca de tragedia griega. Se desplomó en el sofá de la sala. No tengo nada que ponerme, anunció al mundo, como si estuviera declarando el inicio de una guerra. Tenía una fiesta de fraternidad esa noche, un evento absolutamente crucial para su futuro social, según sus propias palabras. Era, al parecer, una cuestión de vida o muerte. Lo que siguió fue un espectáculo que había presenciado en innumerables variaciones a lo largo de mi vida, el protocolo de emergencia Jimena. Mis padres, Rocío y Ramiro, abandonaron todo lo que estaban haciendo y entraron en modo de crisis. Mi cumpleaños, mi prometida cena, fue relegado instantáneamente a la categoría de asuntos sin importancia. La crisis de vestuario de Jimena era la prioridad nacional. Dalia, por favor, entiéndelo. Tu hermana te necesita ahora mismo, dijo mi madre, sin mirarme a los ojos, mientras buscaba frenéticamente su bolso y las llaves del coche. Lo de tu cena lo podemos hacer cualquier otro día, ¿sí? Pero yo sabía, con la certeza de un axioma matemático, que cualquier otro día era el eufemismo de mis padres para nunca. Pasé la tarde sola en casa, sumergida en la belleza abstracta de mi tarea de cálculo, mientras el silencio de la casa me gritaba mi propia irrelevancia. No hubo llamadas para ver cómo estaba, no hubo mensajes de felicitación de su parte. Cuando finalmente regresaron, ya entrada la noche, la misión había sido un éxito. Jimena desfilaba por la casa con un vestido nuevo y carísimo, un trozo de tela que probablemente costó más que mi presupuesto para libros de todo el semestre. Estaba radiante de felicidad. Mis padres la miraban con una adoración sin límites, la misma mirada que un devoto le dedica a una deidad. Parecían agotados pero profundamente satisfechos, como si hubieran salvado al mundo. Fue mi padre, mientras se aflojaba la corbata, quien pareció recordar de repente un detalle trivial. ¿No era hoy tu cumpleaños, Dalia?, preguntó, con una pizca de sorpresa genuina, como si la idea acabara de ocurrírsele. Mi madre suspiró, un sonido largo y cargado de pura exasperación, como si mi existencia fuera una carga más en su ya agotador día. Abrió el refrigerador y sacó un pequeño pastelito individual, uno de esos que vienen en un ataúd de plástico transparente. Lo puso sobre la mesa frente a mí, un altar improvisado a la decepción. Ni siquiera se molestaron en buscar una vela. «Feliz cumpleaños», dijo mi madre, con el tono de voz de alguien que cumple con un trámite burocrático tedioso. «Perdón por todo el lío, pero de verdad, lo de tu hermana era una emergencia social». Esa frase. Emergencia social. Se quedó grabada en mi cerebro, tallada con un cincel de hielo. La emergencia existencial de mi hermana por un vestido para una fiesta era objetivamente más importante que la celebración de mi existencia. No dije nada. La Dalia de 16 años no sabía cómo articular la protesta que se ahogaba en su garganta. Solo sabía cómo sentir ese nudo apretado, esa sensación de ser invisible, de ser un fantasma en su propia casa. Asentí, tomé el pastelito y me fui a mi habitación. Me lo comí sola, en la oscuridad, mientras escuchaba a mi hermana reír a carcajadas por teléfono,
contándole a sus amigas con todo lujo de detalles sobre su increíble vestido nuevo. No lloré. En algún punto de mi infancia, había internalizado la lección de que mis lágrimas eran una molestia, una inconveniencia para los demás. Así que simplemente me tragué el pastelito seco y la amarga, innegable verdad de mi lugar en esa familia. Era una pieza de mobiliario. Útil a veces, pero fácilmente ignorada. La dinámica del cumpleaños olvidado no fue un incidente aislado, fue el microcosmos que reflejaba la macroeconomía de nuestra vida familiar. Esa dinámica de favoritismo y negligencia se magnificó exponencialmente cuando llegó el momento de la educación superior y las inversiones a futuro, como a mi padre, Ramiro. Le gustaba llamarlas con un aire de gran estratega financiero. Mi camino fue claro desde el principio: si quería aspirar a una educación universitaria, tendría que arreglármelas por mi cuenta. Mis padres me lo comunicaron no con crueldad, sino con una lógica retorcida que, en su mente, era perfectamente razonable e incluso halagadora para mí. Dalia, tú eres la inteligente, la autosuficiente, me decía mi padre, dándome una palmada en la espalda que se sentía más como un empujón para que me apartara de su camino. Tú siempre encuentras la manera. Tu hermana, bueno, Jimena es más sensible, más artística, necesita más apoyo, más guía. Sensible era su palabra para incapaz. Artística era su palabra para perezosa. Pero yo asentía y lo aceptaba. No conocía otra realidad. Así que eso hice. Encontré la manera. Me convertí en una máquina de estudiar. Mi adolescencia no fue de fiestas y novios, fue de noches en vela con libros de texto, de sacrificar fines de semana para preparar exámenes de admisión. Mi esfuerzo dio sus frutos. Conseguí las mejores calificaciones de mi generación y obtuve una beca parcial para estudiar ingeniería de software en la UANL, una excelente universidad pública. Para cubrir el resto de la matrícula, los libros y mis modestos gastos, trabajé. Trabajé sin descanso. Mis días eran un maratón de 18 horas que comenzaba en un aula universitaria y terminaba en el turno de noche de una cafetería, pasando por dar clases particulares de matemáticas a adolescentes aburridos. Mis manos olían a café quemado y a tinta de marcador. Recuerdo un semestre particularmente brutal en el que tuve que vender mis libros de texto del semestre anterior para poder comprar los nuevos y estudiar de fotocopias que sacaba en la biblioteca. Mientras tanto, veía las fotos de Jimena en sus vacaciones de primavera en Cancún, financiadas, por supuesto, por mis padres. Pero cada noche, cuando actualizaba mi meticulosa hoja de cálculo de ingresos y gastos, sentía una extraña y solitaria sensación de orgullo. Estaba construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, sin deberle nada a nadie. El camino de Jimena fue, por supuesto, diametralmente opuesto. El suyo no fue un camino de tierra que tuvo que abrir a machetazos, fue una autopista de 6 carriles, recién pavimentada con el oro de la deuda de mis padres. La enviaron a una de las universidades privadas más caras y prestigiosas del país, el TEC de Monterrey. Es una inversión en sus conexiones, en su futuro, explicaba mi madre a quien quisiera escuchar, inflando la palabra inversión con un aire de sofisticación. Cuando Jimena, después de cambiar de carrera 2 veces y acumular una cantidad de créditos reprobados, finalmente se graduó en administración de empresas con calificaciones mediocres, la inversión no se detuvo. Al contrario, entró en una nueva fase. Jimena anunció, durante una cena familiar, que su verdadera pasión no era trabajar en el mundo corporativo, sino ser una emprendedora del bienestar. Quería abrir un spa de lujo. Mis padres, deslumbrados por la idea de tener una hija empresaria, no dudaron ni un segundo. Hipotecaron la casa familiar, la misma casa en la que yo había crecido, la que contenía cada uno de mis recuerdos de invisibilidad, para conseguir un préstamo bancario. Un préstamo enorme, de cifras que me mareaban solo de pensarlas. Recuerdo la noche en que me lo contaron como si fuera ayer. Estábamos en una de las raras cenas familiares a las que accedía a ir, más por obligación que por deseo. Mi padre, con el pecho inflado de orgullo, descorchó una botella de vino espumoso y llenó las copas. Se puso de pie. Quiero proponer un brindis, dijo, levantando su copa. Por Elysian Spa. La nueva joya de la familia.
La verdadera inversión para el futuro de todos nosotros. Miré a mi alrededor. Mi madre sonreía, con lágrimas de genuino orgullo en los ojos. Jimena aceptaba las felicitaciones con la naturalidad de una reina recibiendo el tributo de sus súbditos. Y yo, sentada en silencio, hice un cálculo rápido en mi cabeza. La matrícula de la universidad privada de Jimena, más los gastos de sus caprichos, más el costo inicial del spa, sumaban una cifra astronómica. Comparé eso con mi propia inversión, una beca ganada a pulso y unos cuantos miles de pesos de mis propios y agotados ahorros. La diferencia era un abismo. No era envidia lo que sentía. Era algo más frío, más profundo. Era una profunda y helada sensación de injusticia. Ellos no estaban invirtiendo en un negocio, estaban comprando un sueño, un trofeo social para su hija favorita, usando su futuro financiero como moneda de cambio. Y en su compleja ecuación familiar, yo ni siquiera contaba como una variable. Era una constante descartada, un cero a la izquierda. Ese día, en medio de su celebración, entendí con una claridad brutal que para ellos, yo no era una inversión. Era, en el mejor de los casos, un gasto que, afortunadamente para ellos, se había cubierto solo. La raíz de toda esta dinámica disfuncional, el origen de mi condición perpetua de hija invisible, era un secreto. Un secreto que mis padres guardaron bajo 7 llaves durante 15 largos años. Un secreto que, de haberse manejado con honestidad y amor, podría haber cambiado radicalmente el curso de mi vida y, quizás, el de nuestra familia. A los 14 años, yo era una adolescente torpe y socialmente inepta, un cliché andante. Me costaba un mundo entender los chistes, las indirectas, el complejo y sutil lenguaje no verbal que mis compañeros parecían dominar con tanta naturalidad. Prefería la compañía predecible de los libros de ciencia ficción y la certeza de los problemas de matemáticas a la cacofonía impredecible de las fiestas y las conversaciones triviales. En la escuela, mis maestros notaron la marcada discrepancia. Era una alumna brillante, a la cabeza de mi clase en las materias académicas, pero un completo desastre en las interacciones sociales y el trabajo en equipo. Fue la consejera escolar, una mujer amable y perceptiva, quien, con mucho tacto, sugirió a mis padres que me llevaran a una evaluación neuropsicológica. Mis padres accedieron a regañadientes, no por una preocupación genuina por mi bienestar, sino por la presión de la escuela y el miedo a ser vistos como padres negligentes. Recuerdo la clínica, las paredes de un tranquilizador color pastel, el olor a desinfectante y el psicólogo de voz suave que me hizo una serie de pruebas que, para mí, parecían juegos fascinantes. Unas semanas después, llegó el diagnóstico. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, fingiendo leer un libro de historia, pero en realidad, cada fibra de mi ser estaba concentrada en escuchar la conversación telefónica que mis padres tenían en la cocina. El psicólogo les había llamado. Escuché fragmentos de frases, palabras que flotaban en el aire y que, aunque no entendía del todo, sentí que hablaban de mí, dentro del espectro autista de alto funcionamiento, anteriormente conocido como síndrome de Asperger. Inteligencia verbal muy por encima del promedio, pero con desafíos significativos en la comunicación social y la reciprocidad emocional. Terapia de habilidades sociales y apoyo pueden hacer una gran diferencia en su calidad de vida. Esperé. Esperé a que colgaran, a que vinieran a hablar conmigo, a que me explicaran qué significaban esas palabras extrañas. Esperé una palabra de consuelo, un plan de acción, algo que me diera un mapa para entender el territorio desconocido que era mi propia mente. Pero lo que obtuve fue un silencio. Un silencio denso, pesado, un silencio que gritaba vergüenza y negación a pleno pulmón. Esa noche, cuando ya estaba en la cama, mi madre entró en mi habitación. No encendió la luz. Se sentó en el borde de mi cama, una silueta oscura contra la penumbra. Su voz, cuando habló, era extrañamente carente de emoción, plana y fría. El doctor llamó. Dice que estás bien, que no tienes nada. Solo eres un poco diferente. Tienes que esforzarte más por encajar, Dalia. Tienes que hacer un esfuerzo por ser normal. Normal. Esa palabra resonó en la oscuridad de mi cuarto. ¿Acaso no lo era? ¿Qué significaba ser normal? Sí,
normal, repitió, y su voz adquirió un filo de acero, una impaciencia apenas contenida. Deja de ser tan rara. A la gente no le gusta la gente rara. Les incomoda. Se levantó y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Y con esa puerta, cerró cualquier posibilidad de entendimiento, cualquier vía de ayuda. Me quedé sola en la oscuridad, con la horrible sensación de que algo fundamentalmente malo, algo vergonzoso, había en mí. Algo tan terrible que mis propios padres preferían negarlo antes que enfrentarlo. El diagnóstico, que podría haber sido una llave para abrir la puerta del autoconocimiento y la aceptación, se convirtió en una cadena invisible que me ataba. Ellos no solo me negaron el apoyo profesional que necesitaba desesperadamente, me hicieron creer que mi forma de ser, mi esencia, era un defecto de carácter, una falla moral que debía corregir con pura fuerza de voluntad. Decidieron, conscientemente, ocultar la verdad. Al resto de la familia, a los amigos, a quien preguntara, les dijeron que los médicos habían descartado cualquier problema, que yo simplemente era rebelde, introvertida y difícil. Me colgaron una etiqueta que no me correspondía para proteger su propia y frágil imagen, para evitar la vergüenza de tener una hija que no encajaba en su molde de perfección. Crecí bajo esa sombra, luchando por entender por qué me sentía como una extranjera en mi propio mundo, convencida hasta la médula de que todo, absolutamente todo, era mi culpa. Antes de salir de mi apartamento hacia la fiesta, realicé mi ritual de preparación, un procedimiento que había perfeccionado a lo largo de los años para sobrevivir a eventos sociales. 10 minutos de meditación guiada para calmar el zumbido de ansiedad en mi cabeza y bajar mi ritmo cardíaco. Luego, un repaso mental de los guiones sociales, una lista de frases seguras para conversaciones triviales, qué bonito está el lugar, qué tal el tráfico para llegar, ese color te sienta muy bien. Preguntas genéricas para mostrar un interés que no sentía, ¿y cómo han estado los niños? ¿Algún plan para las vacaciones? Y una sonrisa ensayada en el espejo del baño hasta que pareciera menos una mueca de dolor y más una expresión de agrado. Para mí, las interacciones sociales a gran escala no son naturales ni intuitivas, son como un programa de software complejo que debo ejecutar conscientemente, línea por línea, prestando atención a cada variable para evitar un error fatal del sistema. El salón de fiestas era exactamente como lo había imaginado, pero magnificado, una explosión de mal gusto y ostentación que agredía los sentidos. Cortinas de satén dorado colgaban pesadamente, centros de mesa con tantas flores que parecían competir por el oxígeno del lugar, y una banda en vivo tocando éxitos de los 80 a un volumen que hacía vibrar el suelo. El aire estaba densamente cargado con una cacofonía de perfumes caros, laca para el cabello y el olor de la comida del buffet. Para mis sentidos, que tienden a la sobrecarga, era un asalto en toda regla. Mis padres me recibieron en la entrada, actuando como los perfectos anfitriones. Mi madre, Rocío, enfundada en un vestido de lentejuelas plateadas que parecía incómodo, me dio un abrazo rápido y rígido, como si estuviera abrazando a un cactus. Su perfume, un aroma floral y abrumador, se me impregnó en la ropa al instante. «Qué bueno que viniste, Dalia, qué elegante te ves», dijo, pero sus ojos ya estaban escaneando la multitud por encima de mi hombro, buscando a alguien más importante a quien saludar. Mi padre, Ramiro, me dio una palmada torpe en el hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que carecía de toda calidez. «¿Te ves bien?», murmuró, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Apenas di unos pasos dentro, encontré a mi hermana, Jimena, rodeada por su habitual séquito de primas y amigas que reían de sus chistes sin gracia. Llevaba un vestido rojo tan llamativo que prácticamente gritaba «mírenme». Me vio, y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo antes de volver a ensancharse en una expresión de falsa alegría. «Dalia. Hermanita. ¡Qué milagro que te dejas ver!», exclamó, con un volumen innecesariamente alto y con suficiente sarcasmo como para que solo yo pudiera notarlo. La velada transcurrió como un guión predecible y agotador. Me abrí paso entre grupos de personas que me saludaban con una familiaridad forzada. Tuve que soportar el interrogatorio de mi tía Carmen, la especialista de la familia en preguntas pasivo-agresivas. «¿Todavía soltera, mi hija? Con lo que ganas, ya deberías haber atrapado a un buen partido».
No se te vaya a pasar el tren. Le ofrecí una de mis sonrisas ensayadas y una respuesta genérica y evasiva. Finalmente, encontré refugio en una mesa en la esquina, lo más lejos posible de la banda y del centro de la acción. Me serví una copa de un vino espumoso que sabía a azúcar y decepción. Desde allí, me convertí en una observadora, una antropóloga estudiando una tribu extraña. Vi a mis padres moverse por el salón, aceptando felicitaciones, riendo a carcajadas, interpretando magistralmente el papel de la pareja feliz y exitosa que había construido un imperio familiar desde la nada. Vi a mi hermana ser el centro de atención, contando anécdotas exageradas sobre su exitoso spa, un negocio que yo sabía que estaba haciendo aguas. Todo era una fachada, un decorado de cartón piedra, una obra de teatro para el consumo público. Y yo era la única que parecía darse cuenta, o al menos, la única a la que le importaba. Sentí una profunda y abrumadora sensación de alienación, como si estuviera viendo una película en un idioma que no entendía del todo, separada de la escena por un cristal invisible. Cada risa falsa, cada abrazo vacío, cada brindis hipócrita, aumentaba la presión en mi pecho, como el agua que sube lenta e inexorablemente detrás de un dique agrietado que está a punto de reventar. El punto culminante de la farsa, el momento que sin saberlo cambiaría mi vida para siempre, llegó con el brindis. La banda dejó de tocar abruptamente, las luces del salón bajaron de intensidad y un único foco, como el ojo de un inquisidor, iluminó a mis padres en el centro de la pista de baile. Mi padre, Ramiro, carraspeó ante el micrófono, visiblemente nervioso pero henchido de una importancia autopercibida que resultaba casi cómica. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos y familiares, comenzó, con una voz temblorosa que intentaba sonar solemne. Rocío y yo queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por acompañarnos en este día tan especial. 40 años, se dice fácil, ¿verdad? Hubo algunos aplausos educados y risas amables. Hemos construido una vida juntos, superado obstáculos, y formado una hermosa familia, y tenemos la inmensa bendición de tener 2 hijas maravillosas. Aquí fue donde sentí el primer escalofrío helado recorrer mi espalda. Sus ojos me buscaron entre la multitud, y por un instante fugaz, vi en ellos una extraña mezcla de culpa y una resolución casi fanática. Sabía que algo se avecinaba. Luego, con un gesto teatral, le pasó el micrófono a mi madre. Rocío lo tomó con una mano delicada y temblorosa, un gesto ensayado a la perfección para proyectar fragilidad y emoción. Se llevó la otra mano al pecho, como una heroína de telenovela. Gracias, mi amor, le dijo a mi padre, con la voz cargada de sentimiento. Luego se dirigió a los invitados, su mirada recorriendo el salón. 40 años de amor incondicional, de luchas hombro con hombro, de alegrías indecibles, y puedo decir, con toda certeza, que lo más grande que hemos hecho en esta vida son nuestras hijas. Su voz se quebró en el momento justo, y pude ver a algunas de mis tías en la primera fila buscando sus pañuelos. Era una maestra del melodrama, una artista de la manipulación emocional. Tenemos a nuestra Jimena, continuó, y su rostro se iluminó con una luz casi divina mientras señalaba a mi hermana, quien sonreía con una modestia perfectamente actuada. Nuestra emprendedora, nuestra luz, nuestro sol. Una hija que siempre ha estado cerca, que nos llena de orgullo cada día con su calidez, su cariño y su éxito. La descripción era tan absurdamente alejada de la realidad de la Jimena egoísta, derrochadora y demandante que yo conocía, que casi me atraganto con el vino. Entonces, el tono cambió. La música de violines imaginarios pareció detenerse con un chirrido. Su mirada, que hasta entonces había sido cálida, se volvió fría como el hielo. Se fijó en mí, y sentí como si cientos de agujas me atravesaran. Y tenemos a Dalia, dijo, y la palabra colgó en el aire, pesada, cargada de un significado ominoso. Nuestra hija exitosa, la inteligente. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión se acumulara en el salón. Pero a veces, amigos míos, el éxito puede enfriar el corazón. A veces, la distancia de un hijo es el dolor más grande que unos padres pueden soportar. El silencio en el salón era ahora absoluto, denso, casi palpable. Podía sentir cada par de ojos sobre mí, juzgándome, condenándome sin juicio.
Mi madre continuó, su voz ahora llena de un falso patetismo que me revolvió el estómago. Hemos luchado mucho, hemos hecho sacrificios inenarrables, sacrificios que a veces los hijos, en su mundo, no ven. Hicimos una gran inversión, una inversión de amor y de fe para el futuro de nuestra Jimena, para su spa, para que tuviera la vida que se merece y que nosotros nunca pudimos tener. Mi cerebro, acostumbrado a procesar datos a alta velocidad, empezó a conectar los puntos y el pánico inicial se transformó en una certeza helada y aterradora. Esto no era un brindis. Era una emboscada. Una ejecución pública. Pero esa inversión, hecha con todo el amor de nuestro corazón, nos ha dejado en una situación económica muy difícil, confesó Rocío, ahora llorando abiertamente, las lágrimas surcando su maquillaje impecable. Y en momentos así, una familia de verdad debe unirse. Por eso, esta noche, frente a todos ustedes, que son testigos de nuestros 40 años de amor, le pedimos a nuestra hija Dalia, con toda la humildad de nuestro corazón. Se detuvo, tomó aire como si fuera a sumergirse en aguas profundas, y lanzó la bomba atómica que haría estallar mi mundo. Le pedimos que demuestre el amor que sabemos que tiene en el fondo de su corazón. Le pedimos que nos ayude a honrar la deuda de 2.500.000 pesos que invertimos en el sueño de su hermana. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, denso, imposible de respirar. La humillación fue total, pública y maquiavélicamente calculada. No era una petición, era una sentencia. Me habían atado a un poste en la plaza pública y me habían sentenciado por el crimen de no ser la hija que ellos querían. Exigiéndome pagar mi penitencia con el dinero que había ganado precisamente porque ellos me habían abandonado a mi suerte. En ese instante, algo dentro de mí, el viejo y frágil dique que había contenido 30 años de dolor, invisibilidad y resentimiento, finalmente se rompió. Pero no fue una inundación de lágrimas. Fue una ola de claridad fría, pura y cortante como el filo de un bisturí. La reacción que mi madre esperaba, la que había planeado y ensayado en su mente, era mi colapso. Esperaba que yo me encogiera de vergüenza, que las lágrimas corrieran por mi rostro y que, aplastada por la mirada acusadora de 100 invitados, asintiera dócilmente, derrotada. Esperaba una capitulación pública que la validara a ella como una madre abnegada y a mí como la hija pródiga finalmente redimida a través de un sacrificio financiero. Pero la Dalia de 16 años que se comió un pastelito de cumpleaños en la soledad de su habitación había muerto esa noche. En su lugar, se levantó una mujer que había pasado la última década construyendo una armadura de lógica y autosuficiencia. El shock inicial, que duró apenas unos segundos, dio paso a una calma gélida, casi antinatural. El ruido del salón, los murmullos, se desvanecieron en un zumbido distante. Mi mente, mi mayor fortaleza y mi refugio, analizó la situación no como una tragedia familiar, sino como lo que era, una jugada táctica hostil. Y una jugada hostil requiere una contraofensiva, no una rendición. Mientras me ponía de pie, sentí un extraño desapego, como si estuviera observando a otra persona. El movimiento fue deliberado, sin prisa, cada músculo bajo mi control. El vestido de seda que llevaba susurró mientras caminaba hacia el escenario. Cada paso se sentía pesado, como si caminara sobre el lecho de un océano, empujando el agua densa de la expectativa y el juicio. Las caras de los invitados eran un mosaico borroso de sorpresa, piedad y una morbosa curiosidad. Mis padres me miraron con desconcierto, esto no era parte de su guión. Llegué al escenario y me detuve frente a ellos. No los miré. Me dirigí a la pequeña mesa donde descansaba el micrófono inalámbrico que mi madre acababa de dejar. Lo tomé. Se sentía frío y pesado en mi mano, un objeto sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Me giré para encarar a la audiencia, mi corazón martilleando contra mis costillas, pero mi rostro, lo sabía, estaba sereno. Buenas noches, dije. Mi voz, para mi propia sorpresa, no tembló. Salió clara, firme y amplificada por los altavoces, cortando el silencio como un cuchillo. Quisiera agradecer a mis padres por esta aclaración. Es bueno, después de tantos años, entender finalmente las cosas con total y absoluta transparencia. Dirigí mi mirada directamente a mi madre.
Su rostro había pasado de la tristeza actuada a una confusión genuina, teñida de un pánico incipiente. El control de la narrativa se le estaba escapando de las manos. Gracias, mamá, continué, mi voz tranquila pero implacable, por confirmar frente a todos nuestros amigos y familiares que la deuda de la que hablas no fue una inversión en la familia. Fue una inversión en Jimena. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la conciencia de todos. Y como ingeniera, puedo decirles que una inversión se evalúa por su retorno. Considerando que el spa está al borde de la quiebra y que mi hermana gasta más de lo que gana en mantener las apariencias, debo concluir, desde un punto de vista puramente objetivo, que fue una muy mala inversión. Un murmullo audible recorrió el salón. Vi a mi tía Carmen taparse la boca. Mi hermana Jimena me miraba con un odio puro y sin diluir. Y yo, concluí, mi voz bajando a un tono más personal pero igual de audible, resonando en el silencio, no soy un fondo de rescate para las malas decisiones de negocios de nadie. Mi dinero es mío, ganado con mi trabajo, un trabajo que aprendí a hacer porque nunca tuve el lujo de que nadie invirtiera en mí. Coloqué suavemente el micrófono sobre la mesa. El clic que hizo pareció resonar en todo el salón como un disparo. Sin mirar a nadie más, sin esperar una reacción, me di la vuelta, bajé del escenario y caminé con la espalda recta hacia la salida. No corrí. Caminé. Cada paso era una declaración de independencia, un corte de lazos. La puerta se cerró detrás de mí, dejando atrás un silencio atronador y las ruinas humeantes del plan perfecto de mis padres. Si te está gustando esta historia, te agradecería enormemente si le dieras like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La noche después de la fiesta fue un infierno digital. Mi teléfono vibraba incesantemente sobre la mesita de noche, una serpiente electrónica escupiendo veneno. No eran mis padres ni mi hermana, sabía que los había dejado sin palabras, al menos temporalmente. Eran sus monos voladores, como los llaman en internet, las tías, los primos, los amigos de la familia, todos movilizados por la versión distorsionada de la historia que Rocío sin duda ya había empezado a difundir. Dalia, ¿cómo pudiste ser tan cruel con tu madre? Tu familia te necesita, no seas egoísta. Después de todo lo que han hecho por ti, qué decepción. Cada mensaje era una pequeña daga de manipulación. Apagué las notificaciones, pero el daño ya estaba hecho. La soledad era aplastante. Me habían acorralado, me habían hecho sentir como la villana de una historia que ellos mismos habían escrito. Dudé de mí misma. ¿Fui demasiado dura? ¿Debería haber aguantado en silencio una vez más? En medio de esa espiral de duda, el teléfono sonó. No era un mensaje, era una llamada. En la pantalla apareció un nombre que no había visto en meses, tío Benjamín. Mi tío Benjamín, el hermano menor de mi madre, era la oveja negra de la familia. Es abogado, vive en Guadalajara y siempre ha mantenido una distancia prudente del drama de mi núcleo familiar. Es un hombre lógico, directo y con un detector de mentiras incorporado. Dudé un segundo antes de contestar. Bueno, dije, con la voz ronca. Dalia. Soy Benjamín. Su voz era grave y seria, sin rodeos. Acabo de hablar con tu prima Sofía. Me contó lo que pasó anoche en la fiesta. Quiero escucharlo de ti. La versión real. Sentí un nudo en la garganta. La simple frase "la versión real" fue como un bálsamo. Era el reconocimiento de que existía otra versión, mi versión. Y por primera vez en 24 horas, sentí que podía respirar. Le conté todo. Empecé con el discurso de mi madre, la humillación pública, la exigencia del dinero. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, ganaba fuerza. Le conté del cumpleaños olvidado, de la hipoteca para el spa, de la diferencia abismal en cómo nos habían criado a Jimena y a mí. Hablé durante casi media hora sin parar, un torrente de frustración y dolor acumulado durante años. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé que lo había abrumado, que quizás él también pensaría que estaba exagerando.
Hija de su, murmuró finalmente, y no era una pregunta. Sabía que Rocío era manipuladora, pero esto es de otro nivel. Esto es cruel. Las lágrimas que no había derramado en la fiesta, ni durante la avalancha de mensajes, empezaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alguien me creía. Alguien lo veía. Escúchame bien, Dalia, dijo, su tono ahora firme y protector. No hiciste nada malo. Te defendiste. Lo que ellos hicieron no es solo moralmente repugnante, podría incluso rozar la extorsión emocional. No les debes nada. Ni un centavo, ni una disculpa, ni tu tranquilidad. No sé qué hacer, tío, susurré. Por ahora, nada. Bloquéalos a todos. A tus padres, a Jimena, a la tía chismosa, a todos. Necesitas paz. Yo voy a hacer unas llamadas. Y mañana por la mañana, tomo el primer vuelo a Monterrey. Esto no se va a quedar así. No estás sola en esto, ¿me oyes? Te oigo, respondí, y por primera vez en mi vida, sentí que era verdad. Mi tío Benjamín llegó al día siguiente, tal como lo prometió. No nos vimos en mi apartamento, un lugar demasiado personal, sino en el lobby de un hotel discreto en el centro, un territorio neutral. Verlo fue como encontrar un puerto seguro en medio de una tormenta huracanada. Con su traje de abogado impecable y su maletín de cuero, irradiaba una calma y una autoridad que me anclaron al suelo y me impidieron salir flotando en mi propia ansiedad. Mientras le contaba de nuevo la historia, esta vez con más detalles y menos lágrimas, noté que su expresión se endurecía. Tomaba notas en una libreta con una pluma fuente, sus trazos eran precisos y firmes. Esto es peor de lo que pensaba, dijo, levantando la vista. La humillación pública fue solo la punta del iceberg. El patrón de abuso financiero y negligencia emocional es sistemático y viene de años. Esto tiene implicaciones serias, Dalia. Entonces, mientras hablaba, su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Son tus abuelos, dijo, con un tono de sorpresa. No me dijeron que venían. Están en la ciudad, se están quedando en un hotel cerca de aquí. Quieren verte. ¿Estás lista para eso? Mis abuelos maternos. No los había visto en casi un año. Siempre habían sido amables conmigo, pero de una manera distante, casi formal. Nunca habían intervenido activamente en la dinámica familiar. Sentí un nudo de aprensión. ¿Me creerían? ¿O me pedirían que hiciera las paces por el bien de la familia? A pesar de mis dudas, asentí. Si iba a enfrentar esto, necesitaba hacerlo de una vez por todas, sin dejar frentes abiertos. Nos reunimos en la suite del hotel de mis abuelos. Ambos, de más de 80 años, se veían frágiles y visiblemente preocupados. Mi abuela me abrazó en cuanto entré, un abrazo genuino, apretado, que me tomó completamente por sorpresa y casi me hace llorar. Dalia, querida, hemos escuchado cosas terribles, dijo mi abuelo, con su voz rasposa, una vez que nos sentamos. Tu madre nos llamó, histérica, llorando. Dice que la humillaste, que le rompiste el corazón frente a todos. Tragué saliva, preparándome para la batalla. Abuelo, esa no es la historia completa. Ni de cerca. Y entonces, con mi tío Benjamín a mi lado como mi abogado y mi ancla emocional, les conté todo. No solo lo de la fiesta. Desempolvé las piezas de mi museo del dolor y se las mostré una por una. Les conté del cumpleaños, de la universidad, del spa, de la constante sensación de ser una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Y finalmente, con el corazón en un puño, les conté el secreto más profundo y doloroso de todos, la raíz de todo el mal. La razón por la que siempre he sido diferente, dije, mi voz apenas un susurro, es porque lo soy. A los 14 años, un médico me diagnosticó autismo de alto funcionamiento. Mamá y papá me dijeron que el doctor estaba equivocado, que solo era rara, y que tenía que esforzarme más. Me lo ocultaron. A mí y a todos los demás. El efecto de mis palabras fue devastador, pero no de la manera que esperaba. Mi abuela se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de una profunda tristeza.
pero fue mi abuelo quien reaccionó de una manera que nunca hubiera esperado. Su rostro, normalmente apacible, se contrajo en una máscara de furia pura. Se puso de pie de un salto, un movimiento sorprendentemente ágil para su edad. Esa mentirosa, rugió, golpeando la mesa de centro con el puño, haciendo que las tazas de té tintinearan. Esa maldita, egoísta y mentirosa. Mi abuela empezó a sollozar desconsoladamente. ¿Qué quieres decir, viejo? ¿De qué estás hablando?, preguntó entre lágrimas. Mi abuelo se giró hacia mí, sus ojos, normalmente nublados por la edad, brillaban con una intensidad feroz. Dalia, escúchame con atención. Cuando eras una niña pequeña, tu abuela y yo notamos tu comportamiento. Tu manera de jugar, tan ordenada, tu dificultad para hacer amigos, nos recordaba a mi hermana, tu tía abuela Elodia, que también estaba en el espectro. Le insistimos a tu madre, a Rocío, una y otra vez, que te llevara a evaluar. Le dijimos que no era nada de que avergonzarse, que saber era el primer paso para ayudar. Hizo una pausa, luchando por controlar su ira, su respiración agitada. Ella se negó por años. Decía que exagerábamos. Finalmente, cuando nos dijiste que irías a esa evaluación a los 14, le dimos dinero. Le dimos una suma considerable de nuestros ahorros y le dijimos, esto es para que Dalia tenga la mejor ayuda posible. Terapia, especialistas, lo que necesite. Mi mundo se inclinó sobre su eje, las paredes de la habitación parecían ondular. Unas semanas después, continuó mi abuelo, su voz temblando de rabia contenida, nos llamó. Estaba eufórica. Nos dijo que los médicos lo habían descartado todo. Nos dijo, y recuerdo sus palabras exactas, papá, estás viendo fantasmas donde no los hay. La niña está perfectamente bien, solo es malcriada y necesita disciplina. Nos mintió. Se quedó con el dinero que era para ti y te abandonó a tu suerte porque se avergonzaba de su propia hija. La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de mi abuela. La verdad, en toda su monstruosa y calculada fealdad, estaba finalmente sobre la mesa. No había sido negligencia pasiva por ignorancia. Había sido un acto deliberado de engaño, crueldad y robo, perpetrado contra su propia hija vulnerable y sus propios padres. El abandono que había definido mi vida no fue un accidente. Fue un plan. Yo no estuve presente en la confrontación. Mi tío Benjamín insistió en que sería demasiado traumático para mí, y en el fondo, yo sabía que tenía razón. Él y mis abuelos fueron a casa de mis padres esa misma tarde. Más tarde, esa noche, mi tío me contó cada detalle por teléfono, y al escucharlo, sentí la extraña sensación de estar viendo una película de la que yo era la protagonista ausente. La causa de todo pero invisible a la vez. Llegaron sin avisar, una táctica legal que Benjamín disfrutó. Mi madre, Rocío, les abrió la puerta. Su cara, me contó mi tío, pasó por 3 etapas en 3 segundos, sorpresa, una sonrisa falsa de bienvenida, y finalmente, pánico al ver la expresión de sus rostros. Mamá, papá. Benjamín. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó, intentando abrazarlos. Mi abuelo la apartó con un gesto firme, casi brusco. No estamos aquí para socializar, Rocío, dijo, su voz era dura como el granito. Entraron en la sala, donde mi padre, Ramiro, leía el periódico, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Al ver la expresión en los rostros de sus suegros y su cuñado, palideció y dobló el periódico lentamente. Benjamín, actuando como el abogado que era, fue directo al grano. Estamos aquí para hablar de Dalia, anunció, su voz resonando en la sala. Rocío, como era predecible, inmediatamente adoptó su papel de víctima profesional. Se llevó una mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ay, Benjamín, no tienes idea de lo que nos hizo. La crueldad, la falta de respeto frente a toda nuestra gente, comenzó a lloriquear, buscando la simpatía que siempre había obtenido. Cállate, la interrumpió mi abuelo, con una autoridad que dejó a mi madre boquiabierta y con la boca entreabierta. Se acabaron las mentiras. Hemos sabido la verdad. Toda la verdad. Sobre el diagnóstico que ocultaste y el dinero que te robaste.
El color desapareció por completo del rostro de mis padres. Ramiro dejó caer el periódico al suelo con un ruido sordo. Rocío tartamudeó, buscando desesperadamente una salida. No sé de qué están hablando. Dalia les ha estado llenando la cabeza de mentiras, está resentida. No te atrevas a mentirnos más, gritó mi abuela, encontrando su voz, una voz temblorosa pero llena de una furia que nunca le había escuchado. Le dijiste a Dalia que no tenía nada. Nos dijiste a nosotros que los médicos lo habían descartado. ¿Y el dinero que te dimos, Rocío? ¿El dinero que era para la terapia de tu hija? ¿Dónde está ese dinero? Acorralada, sin escapatoria, la fachada de mi madre finalmente se derrumbó. No con una explosión, sino con un gemido. Se desmoronó en el sofá, sollozando histéricamente. Fue mi padre quien, en un patético intento de control de daños, intentó defender lo indefendible. No lo entienden, dijo, con voz débil, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Teníamos miedo. La tía Elodia, su vida fue tan difícil. No queríamos eso para Dalia. No queríamos la vergüenza, el estigma. Pensamos que si lo ignorábamos, si la tratábamos como a una niña normal, con exigencia, tal vez, se convertiría en una. Tratarla como a una niña normal, espetó Benjamín, su voz goteando sarcasmo. Ignorarla, descuidarla emocionalmente, favorecer descaradamente a su hermana en cada oportunidad y luego humillarla públicamente para que pague sus deudas. ¿A eso le llamas, tratarla como a una niña normal? No queríamos que fuera una carga, gimió mi madre desde el sofá, revelando finalmente el núcleo egoísta de todas sus acciones. Ese era nuestro mayor miedo. Que dependiera de nosotros para siempre. El silencio que siguió a esa confesión fue, según mi tío, el más pesado y condenatorio que jamás había experimentado. La ironía era tan densa, tan palpable, que se podía cortar con un cuchillo. La hija a la que abandonaron por miedo a que fuera una carga se había vuelto ferozmente independiente y exitosa. La hija en la que invirtieron todo para que fuera su orgullo y su trofeo social, ahora era su mayor carga financiera. Y ahora, en el colmo de la desfachatez, querían convertirse en una carga para la hija que habían desechado. Han destruido a su propia familia por una mezcla tóxica de ignorancia, cobardía y un egoísmo monumental, dijo mi abuelo, su voz finalmente quebrándose por un dolor profundo. No quiero volver a verlos. No hasta que se arrastren de rodillas a pedirle perdón a Dalia. Y aún así, francamente, no sé si será suficiente. Salieron de la casa, dejando a mis padres solos, no solo con sus deudas, sino con las ruinas humeantes de sus mentiras y el conocimiento de que su secreto más oscuro había salido a la luz. La caída de mis padres no fue un evento único y dramático, como un terremoto. Fue un lento y doloroso desmoronamiento, como la erosión, un proceso gradual pero imparable que carcomía los cimientos de su vida social. Y, para mi sorpresa y alivio, no tuve que hacer absolutamente nada para provocarlo. Solo tuve que permitir que la verdad, una vez liberada, hiciera su trabajo. Unos días después de la confrontación, recibí un mensaje de mi colega, Iker, el hijo de los amigos de mis padres que habían estado en la fiesta. Podemos hablar, decía. Nos encontramos para tomar un café en un lugar neutral. Se veía genuinamente incómodo y apenado. Dalia, mis padres me contaron su versión de lo que pasó en la fiesta, comenzó, sin rodeos. Me dijeron que habías tenido un arrebato de celos por el éxito de tu hermana. Y, para ser honesto, no me cuadraba. Conozco a tus padres. Y te conozco a ti del trabajo. No eres una persona cruel ni envidiosa. Le agradecí con la mirada por esa muestra de confianza. Y entonces, decidí arriesgarme. Le conté mi versión. Le conté del favoritismo sistemático, de la deuda, y finalmente, del diagnóstico oculto y el dinero robado. La expresión de Iker pasó de la curiosidad a la incredulidad y, finalmente, a una indignación silenciosa pero palpable. Esto es, monstruoso, susurró. ¿Puedo, con tu permiso, por supuesto, puedo contarle esto a mis padres?, preguntó, con cautela. Creo que merecen saber la verdad de por qué sus amigos de toda la vida son capaces de hacer algo así. Asentí.
Fue como abrir una pequeña compuerta en una presa gigantesca. Los padres de Iker, al escuchar la historia completa de boca de su hijo, se sintieron horrorizados y, sobre todo, traicionados. Habían sido amigos de mis padres durante décadas. Habían visto mi dificultad de niña y habían aceptado la explicación de Rocío de que yo era rebelde. Saber que habían sido cómplices pasivos de un engaño tan cruel los enfureció. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por su exclusivo círculo social. La historia de la humillación pública en la fiesta ya era un chisme jugoso. Pero la historia del diagnóstico ocultado, del engaño deliberado a una niña vulnerable y del robo a los propios padres, eso era de otro calibre. Eso cruzaba una línea. Pronto, las consecuencias se hicieron evidentes. Mis padres empezaron a ser excluidos con una sutileza letal. Las invitaciones a las cenas de los sábados dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas para jugar al golf los domingos dejaron de ser devueltas. Mi madre, me enteré por mi tío, fue sutilmente invitada a renunciar a su puesto en el comité de caridad del club. Se convirtieron en parias en su propio mundo, juzgados y condenados por la misma gente cuya aprobación había sido el motor de todas sus decisiones. Mientras tanto, mi hermana Jimena, incapaz de procesar que su mundo perfecto se estaba desmoronando, intentó su propia y patética contraofensiva. Recurrió a la única arma que conocía, las redes sociales. Publicó una larga y enrevesada historia en Instagram, con fotos suyas llorando, en la que me pintaba como una hermana celosa y mentalmente inestable que intentaba destruir a su maravillosa familia por dinero. Pero cometió un error fatal, un error nacido de su propia ignorancia y arrogancia. En su diatriba, hizo varias referencias veladas y despectivas a mi condición, usando un lenguaje capacitista y denigrante para insinuar que yo no estaba bien de la cabeza. No contaba con que el mundo, o al menos una parte de él, había cambiado. Sus propios seguidores, y muchos otros que llegaron a la publicación a través de compartidos, la denunciaron en masa. El capacitismo no es aceptable, dejar a tu hermana sin apoyo y luego burlarte de su neurodivergencia es abuso, decían los comentarios. En menos de 24 horas, su publicación fue eliminada por violar las normas de la comunidad, y poco después, su cuenta, su preciado altar de vanidad, fue suspendida. Fue una revelación para mí. Siempre había vivido con el estigma, asumiendo que el mundo entero pensaba como mis padres. Pero ver a cientos de extraños defendiéndome, validando mi experiencia y condenando la ignorancia de mi hermana, fue increíblemente sanador. El colapso social de mi familia no solo me trajo una amarga justicia, me trajo una inesperada y cálida sensación de pertenencia. Con sus puentes sociales quemados y su reputación hecha cenizas, mis padres se encontraron completamente aislados. El flujo de posibles prestamistas, amigos adinerados, familiares lejanos con los que mantenían una relación superficial, se secó de la noche a la mañana. Nadie quería asociarse con ellos, y mucho menos prestarles una suma de dinero tan considerable. La realidad financiera, esa bestia que habían logrado mantener a raya gracias a su red de contactos y su fachada de éxito, finalmente los alcanzó con la fuerza de un tren de carga. El Elysian Spa de Jimena, que ya se tambaleaba sobre cimientos de mala gestión y gastos exorbitantes, se hundió por completo. Sin más inyecciones de capital de sus padres y con una reputación online manchada por el escándalo de su cuenta suspendida, los pocos clientes que le quedaban desaparecieron. El negocio cerró sus puertas silenciosamente, sin una gran declaración, simplemente un cartel de "Se traspasa" apareció en la ventana un día, un epitafio anónimo a un sueño construido sobre la deuda y la vanidad. Y entonces, llegó la carta. No fue una llamada dramática de un cobrador ni una visita amenazante. Fue un sobre de color manila con el logotipo de un banco, un documento frío, burocrático e impersonal que selló su destino. Era la notificación oficial de ejecución hipotecaria. El préstamo de 2.500.000 pesos que habían pedido para el spa, usando su casa familiar, su orgullo, su símbolo de estatus, como garantía, estaba oficialmente en impago. El banco les daba un plazo final de 30 días para liquidar la totalidad de la deuda más los intereses acumulados, un plazo que era tan imposible de cumplir como detener la marea. Mi tío Benjamín, que seguía el caso de cerca, me mantuvo al tanto.
Me dijo que mis padres entraron en un estado de pánico absoluto. Intentaron renegociar con el banco, pero no tenían nada que ofrecer, ninguna garantía, ninguna propuesta creíble. Intentaron vender algunas de sus posesiones de valor, joyas de mi madre, el coche de lujo de mi padre, pero lo que obtuvieron apenas alcanzaba para cubrir una fracción de los intereses acumulados. La casa, el símbolo de su éxito, el escenario de tantas cenas familiares hipócritas y de mi humillación final, estaba a punto de serles arrebatada. No sentí alegría. No sentí el dulce sabor de la venganza que uno ve en las películas. Lo que sentí fue una extraña y distante sensación de finalidad, de inevitabilidad. Era como ver las últimas páginas de un libro de matemáticas en el que, después de un largo y complejo problema, se llega a la única solución lógica posible. Era la conclusión matemática de una serie de malas decisiones, de una vida construida sobre cimientos de mentiras y apariencias. La justicia, al final, no fue emocional ni dramática. Fue burocrática. Fue un formulario, un sello y una fecha límite. Y fue, en su fría e impersonal eficiencia, mucho más devastadora que cualquier grito o confrontación. La desesperación, como un animal acorralado, los llevó a hacer lo que habían jurado no volver a hacer, contactarme. Pero esta vez, el tono, la estrategia, era radicalmente diferente. Empezaron a llegar mensajes a mi teléfono desde números desconocidos, como fantasmas intentando atravesar las barreras que yo había levantado. Eran ellos. El primer mensaje era de mi padre. Era torpe, casi infantil en su intento de manipulación. Dalia, hija. Sé que hemos cometido muchos errores. Tu madre y yo estamos devastados. Pero es tu casa también, la casa donde creciste, donde diste tus primeros pasos. El banco nos la va a quitar. Por favor, ayúdanos. Haré lo que sea. Limpiaré tus zapatos si es necesario. Pero no nos dejes en la calle. Luego, uno de mi madre, una obra maestra del chantaje emocional. Mi Dalia. Mi niña. Te he fallado de maneras que ninguna madre debería. Mi vergüenza y mi miedo me cegaron. Te lo ruego, Dalia, como madre, dame una oportunidad para enmendar las cosas. Estoy dispuesta a ir a terapia, a gritarle al mundo la verdad, a hacer lo que quieras. Pero no dejes que perdamos nuestro hogar. Es todo lo que tenemos, el único nido al que podrás volver. Y finalmente, el de Jimena, el más patético y revelador de todos, un mensaje que goteaba egocentrismo incluso en la derrota. Ok, tú ganas. ¿Eres mejor que yo, feliz? Has demostrado tu punto. Ahora, ¿puedes por favor dejar de castigarnos y ayudarnos a salvar la casa? Si no lo haces, tendré que volver a vivir con ellos en un apartamento diminuto. ¿Es eso lo que quieres para mí? ¿Quieres verme sufrir así? Leí los mensajes una y otra vez, no con ira, sino con una claridad analítica. No había un ápice de arrepentimiento genuino en ninguno de ellos. No pedían perdón por el dolor que me habían causado, por los años de negligencia, por la humillación, por el diagnóstico oculto. Sus disculpas eran solo el prefacio de una petición financiera. Querían que usara mi dinero para salvarlos de las consecuencias directas de sus propias acciones. Seguían viéndome no como a una hija o una hermana, sino como a una herramienta, una solución a su problema, una cuenta bancaria con piernas. Me di cuenta, con una certeza absoluta, de que el ciclo de abuso y manipulación nunca terminaría si yo no lo cortaba de raíz, con un hacha. Tomé mi teléfono y escribí una única respuesta, un mensaje grupal dirigido a los tres, las últimas palabras que les dirigiría en mi vida. Esa casa nunca fue mi hogar. Un hogar es donde te sientes seguro, valorado y amado, y yo nunca me sentí así allí. Es el monumento a sus malas decisiones, a su favoritismo y a su cobardía. Buena suerte con su inversión. Envié el mensaje. Y luego, hice algo que debía haber hecho años atrás. Abrí mis contactos, bloqueé sus números conocidos y los desconocidos desde los que me habían escrito. Y después, llamé a mi compañía telefónica para solicitar un número nuevo. Mientras hablaba con el amable operador, sentí un peso increíble, un peso que había cargado durante 30 años, levantarse de mis hombros.
Estaba cortando el último cable que me unía a mi pasado tóxico. Estaba, finalmente, irrevocablemente, libre. Unas semanas después, en una tarde lluviosa de martes, mi tío Benjamín me llamó. Su voz era tranquila, pero tenía un tono de finalidad. Ya es oficial, Dalia, dijo. El proceso judicial ha concluido. La casa fue adjudicada al banco. Será puesta en subasta el próximo mes para cubrir la mayor parte de la deuda. ¿Y ellos?, pregunté, mi propia voz sonando extrañamente distante. Tuvieron que desalojar. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho más modesta. Y sí, Jimena tuvo que volver a vivir con ellos. El castillo de naipes se ha derrumbado por completo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia golpear contra mi ventana. No sentí triunfo. No sentí alegría. Lo que sentí fue el silencio. El silencio de un capítulo finalmente cerrado, de una guerra larga y agotadora que por fin había terminado. Ese mismo día, más tarde, un mensajero entregó un paquete en mi puerta. Era un sobre grande y acolchado. Era de mis abuelos. Dentro, no había una carta, sino documentos legales. Confundida, empecé a leer. Eran copias de su testamento, recién modificado ante notario. La parte considerable de su herencia que originalmente estaba destinada a mi madre, Rocío, había sido puesta en un fideicomiso a mi nombre, legalmente protegido de cualquier reclamación futura. Adjunta a los documentos, había una nota escrita a mano con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Mi querida Dalia, sabemos que ningún dinero puede curar las heridas del corazón. Esto no es para reemplazar el amor que no te dieron, porque eso es imposible. Es para compensar, en una pequeña parte, el apoyo que te negaron y que merecías. Es una herramienta. Úsala para construir un futuro aún más brillante y seguro. Con todo nuestro amor, tus abuelos. Y entonces, por primera vez en toda esta odisea, lloré. No lloré de tristeza ni de rabia. Lloré de gratitud. Lloré por el gesto. Por el reconocimiento. Por el amor incondicional que, contra todo pronóstico, finalmente había encontrado en las ruinas de mi antigua familia. La escena final de esta historia no es una de venganza ni de destrucción. Es una escena de paz, de una normalidad que nunca creí posible para mí. Es un domingo por la tarde, en mi apartamento. El sol, después de la lluvia, entra a raudales por la ventana. En mi sala, estoy jugando una partida de ajedrez con mi abuelo. Él está pensando profundamente su próximo movimiento. Mi abuela está en la cocina con mi tío Benjamín, y puedo oír sus risas mientras preparan la cena. El aire de mi santuario de silencio huele a ajo, a cilantro y a hogar. Un hogar de verdad. No estoy sola. Estoy rodeada de personas que me ven, que me entienden, que celebran mi mente lógica y que me aman por quien soy, no a pesar de ello. He perdido a la familia en la que nací, una familia construida sobre cimientos de falsedad, pero he ganado una familia por elección. Una familia real. No hice nada extraordinario para llegar hasta aquí. No planeé una venganza elaborada. Simplemente me alejé y permití que el universo, con su fría lógica, les devolviera el resultado de sus propias ecuaciones. Así que díganme, ¿estuve mal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si les ha gustado, me ayudarían inmensamente dándole like al video, suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho, y compartiéndolo con alguien a quien crean que le puede interesar. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.